Biografía de los 12 apóstoles. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, esperando que estos estudios sean de mucha bendición para sus vidas y que sean de utilidad para que usted alcance un mejor conocimiento de la biografía de estos hombres privilegiados, escogidos por el Señor Jesús, para que le acompañen en el ministerio, predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y siendo testigos muy cercanos de los milagros, prodigios y enseñanzas que Jesús, nuestro Señor, hizo. Hoy empezaremos hablando del apóstol Pedro, uno de los discípulos más cercanos al Señor Jesús. Conoceremos la vida de este gran hombre de Dios, quien a través de la Biblia nos da muchas enseñanzas. También podremos entender de cómo el poder transformador del Espíritu Santo obró en la vida de aquel hombre impulsivo de carácter, complicado, pero en las manos de Dios fue uno de los más grandes predicadores del Evangelio en el mundo entero. El apóstol Pedro, también llamado Simón, vivió en las ciudades de Betsaida y Capernaum, al noroeste del mar de Galilea. Estuvo casado también, según nos relata el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 14. Su oficio fue el de ser pescador. Trabajó juntamente con su padre Jonás y su hermano Andrés, antes que nuestro Señor Jesucristo lo llamara desde la barca. De sobrenombre Pedro o Cefas, este sobrenombre fue puesto por nuestro Señor Jesús. Pedro era un hombre impulsivo. Con frecuencia actuaba primero y pensaba después. Cuando Cristo lo invitó a seguirle, estuvo inmediatamente dispuesto a dejar a un lado sus redes. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, Pedro saltó desde la barca y fue caminando hacia él. Después de la resurrección, Pedro no soportó el avance lento del barco a remo y se arrojó al agua, nadando vigorosamente hacia la playa. Pedro era una rara combinación de coraje y de cobardía, de enorme fortaleza y de lamentable inestabilidad. Cristo habló con más frecuencia a Pedro que a cualquier otro de sus discípulos, tanto para alabarlo como para reprenderlo. Jesús no solo reconoció en Pedro haber sido inspirado por Dios nuestro Padre Celestial, cuando Pedro declarara que Cristo era el Hijo de Dios, sino que también le llamó despectivamente Satanás. «Apártate de mí, Satanás», le dijo Cristo a Pedro, por no poner su mirada en las cosas de Dios. Ningún otro de sus discípulos recibió reproches tan directos de parte de nuestro Señor. Un factor decisivo en la redención del carácter de Pedro fue su extremada percepción del pecado. En este sentido, era completamente sensible y tierno en su espíritu. Fue Pedro quien dijo: «Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti». Esto lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 8. El carácter intempestivo de Pedro poco a poco fue quedando bajo control. Pero el hecho de que él negara al Señor tocó lo más profundo de su ser, cuando vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19, cuando nuestro Señor Jesús le pregunta si lo ama, le dice: «Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas?». Y una tercera vez: «Pedro, ¿me amas?». Vemos cómo el Pedro difícil de carácter se doblegó hasta que finalmente, en el día del Pentecostés, se convirtió en la personificación de la fidelidad a Cristo. Después de recibir las promesas del Espíritu Santo,
vemos a un Pedro lleno del poder de Dios, evangelizando y ganando almas para Cristo, recorriendo, según los historiadores, diferentes lugares. Por ejemplo, Antioquía, la ciudad de Corinto. Finalmente llegó a Roma, donde Pedro murió crucificado por causa de Cristo. La muerte del apóstol Pedro fue durante la persecución del emperador Nerón. Mas Pedro, fiel a su entrega y fidelidad, prefirió morir. Pero la muerte que Pedro tuvo fue algo distinta. Él fue condenado a morir crucificado, pero él dijo: no soy digno de morir igual que mi Señor. Así que prefirió morir crucificado de cabeza, para no morir de una manera similar a nuestro Señor Jesús. Esto ocurrió aproximadamente en el año 67 después de Cristo. Esperemos que esta historia le haya sido de mucha bendición y edificación para su vida, entendiendo que Cristo puede hacer la misma obra en nosotros, tal y como lo hizo en el apóstol Pedro. El Señor moldeó el carácter de Pedro, pero no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso, poco a poco. En cada situación que Pedro vivía cerca a nuestro Señor Jesús, aprendía algo. Muchas veces aprendía con aciertos y muchas veces con errores. La prueba final de Pedro, cuando tuvo que negar al Señor Jesús, fue el momento decisivo, donde Pedro tuvo que tomar una decisión: si ser valiente y sufrir con Cristo, o ser un cobarde y vivir acomodadamente. Pedro eligió ser valiente y sufrir con Cristo, y lo hizo a lo largo de toda su vida, lleno del poder del Espíritu Santo, predicando el Evangelio y escribiendo epístolas que hasta el día de hoy son de mucha edificación para todo el pueblo cristiano. Que Dios los bendiga.